Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. La semana pasada dejamos a Jesús en el aposento alto. ¿Recuerdan? Donde nos llevó el hombre del cántaro. Hoy veremos qué pasó después del aposento alto. ¿Qué ocurrió después de ello? Y lo primero es que Jesús toma una decisión insólita, una decisión extraña. Extraña pensando en que él sabía que las autoridades estaban buscándolo, estaba siendo perseguido por las autoridades religiosas, y más aún, Judas había salido de la cena dispuesto a traicionarlo. Entonces, cuando alguien sabe que está en esa clase de peligro, lo que suele ocurrir, o lo más lógico y acostumbrado, es que o se quede en el mismo lugar, o vaya a un sitio donde no lo encuentren, un sitio no acostumbrado. Pero dice los evangelios que él fue a un lugar que acostumbraba siempre acudir, y lo hacía siempre para orar, al jardín de Getsemaní, al huerto de Getsemaní, que está en el monte de los Olivos. Hoy compartiré con ustedes el mensaje de la agonía en el jardín, y estará basada en los tres evangelios, en lo que cuenta Lucas, en lo que cuenta Mateo, en lo que cuenta Marcos. De los tres, durante la semana junté las tres visiones de los evangelistas, de los sinópticos, y podríamos nosotros armarnos la historia, cómo fue ocurriendo los sucesos de este último día de Jesús. Y dije que era una decisión extraña, porque va Jesús a ese sitio, a ese lugar, un jardín. No como tú te lo imaginas, es un huerto donde está rodeado de olivos, es el monte de los olivos. En Jerusalén no estaba esa posibilidad de tener esa clase de huerto o jardín, y las personas que tenían mayor posición o una mejor situación económica, la gente más pudiente, tenía esta clase de huertos. Así que, como suele ocurrir, Jesús tenía gente, discípulos, amigos, que le facilitaban, que le prestaban. La verdad, él tuvo siempre a alguien que le facilitó, le prestaron los burros para entrar a Jerusalén. Ya vimos cuando le prestaron el lugar del aposento alto para tener la Santa Cena con sus discípulos. Incluso hasta su tumba fue prestada. Y hoy le encontramos allí, en este jardín, en el jardín que está en las laderas del Monte de los Olivos. Quiero que vayas haciéndote la imagen mental. Es medianoche, ya se fue la luz, está en total oscuridad. Y la oscuridad en ese entonces no es como nuestra oscuridad, solamente alumbrados por las estrellas, por algunas pequeñas luminarias que ellos podían hacerse. No hay alumbrado público. Y allí, en medio de la noche, puedes imaginarte un pequeño grupo de discípulos siendo dirigidos, guiados, conducidos por Jesús, entrando a este huerto, entrando a este jardín. Y quiero resaltar lo que dicen los evangelios: un lugar donde él acostumbraba ir a orar. Era costumbre de él. Allí encontraba esa paz, esa tranquilidad que es tan necesaria cuando queremos hacer nuestras oraciones. Pero ahora allí sería una instancia distinta. Sería la arena donde se manifestaría o se libraría la mayor de las batallas. La batalla de los siglos. Jesús entró allí, decidido,
resueltamente, como diría el salmista, para atravesar el valle de sombra de muerte. ¿Con qué objeto? ¿Con qué propósito? Para prepararse para el tormentoso día que se le viene. Al llegar allí, él toma unos pocos, un grupo, exactamente a 8 de ellos, y les encarga y les dice, siéntense aquí mientras yo voy más allá a orar. Y los deja en una distancia. Allí está. Marco le gusta hablar siempre las cosas de a 3, y él es el que toma esta situación. Y toma el primer grupo, 8, y le deje allí. Y luego decide pedirle a los más cercanos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a estos 3, y se los lleva con ellos, con él. Y ahí está. Ha dejado a 8 casi en la entrada y se lleva a los 3. Falta uno. Judas. ¿Dónde está Judas? 8 que están lejos donde él va a estar. Hay 3 que están junto a él y hay otro que está más lejos que todos. Judas, vendiéndole por 30 monedas de plata. Hay quienes están muy lejos, retirados, alejados de donde está Jesús con los suyos. Que no seas tú uno de aquellos que está lejos, y no tan solo lejos, sino traicionando el amor de su maestro. Alguien una vez me preguntó y me dijo, Sergio, si tú supieras que vas a resucitar, ¿no te daría lo mismo morir y la clase de muerte que fuese? Total, sabes que vas a resucitar. Quiero que sepan que nunca debemos pensar que el Calvario fue algo fácil, sencillo para nuestro Señor. Pero no tanto por su muerte en sí, por la clase de muerte, sino por lo que esta muerte significó, por lo que esta muerte trajo para Él. La agonía del huerto nos va a revelar lo difícil que fue para Jesús. Así que no te pierdas, sígueme en esta idea y mantén allí en tu imaginación lo que está ocurriendo en este huerto. Puedes ver tú ahora al maestro junto a sus más cercanos, puedes imaginártelo junto a Pedro, junto a Juan, junto a Jacobo, allí con ellos como tomándolo por los hombros y diciéndole para que se fijen en él, para que sus miradas vayan a Jesús y le vean. Cuán atemorizado, cuán angustiado se encuentra. Los discípulos cercanos nunca antes lo habían visto así, tan triste. El Evangelio dice, es tan la angustia que me invade, es tan la angustia que me siento morir, dice Jesús. Estaba en esa agonía. La palabra griega para agonía nos revela que se trata de una lucha desesperada por la vida. Tiene esa clase de tristeza que muchos saben, esa tristeza profunda que es capaz aún de matar a las personas, de quitarle la vida, de provocar la muerte. Es como que Jesús dijera junto a otros tanto, me siento como si la vida me la están arrancando a pedazos, de a pocos. Siento el vaho de la muerte sobre mí, cómo se aproxima. Por eso que le dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Le dice a 3 de sus discípulos, los más cercanos, manténganse aquí, acompáñenme, estén despiertos conmigo. No les pide que vayan a testificar de Él. No es el minuto de testificar, no es el minuto de predicar, sino solo acompáñenme, estén conmigo. Parece que eso le hacía bien a Jesús, tenerlos a su lado. En momentos de angustia, en momentos de aflicción, queremos tener a alguien con nosotros. No queremos que hagan algo por nosotros. No queremos que nos digan algo siquiera. Ni nosotros tampoco hablarles, simplemente que estén con nosotros. Pero pronto los evangelios revelan que pareciera que ya incluso la presencia de los 3 discípulos le fue una carga demasiada para Jesús y decide estar solo. Sintió la necesidad de estar solo. Y revela el evangelio y dice, yendo entonces un poco más allá de los 3, se postró sobre su rostro. ¿Puedes verlo?
no está arrodillado, está con su rostro en tierra, está allí tirado. Siente la tierra del huerto. La tierra del huerto está en su boca, la tierra del huerto está allí en su nariz, está rostro en tierra. Y allí ora, pronuncia aquella oración impresionante. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, no me hagas beber este trago amargo, si acaso eso es posible. Pero Señor, que no sea lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la que tú quieres. ¿Cuánto tiempo estuvo así? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa instancia de oración? La Biblia dice 1 hora. Porque en un momento en que al parecer tiene un alivio, porque esto es como que venía la presión y él oraba y luego como que eso cedía. Era una especie de oleaje, dicen algunos comentaristas, que olas van y vienen y se sentían a instante y momento hundirse y otros salir a flote. Y en esos momentos cuando sintió un alivio momentáneo, fue donde sus discípulos. Y los encuentra a los 3, durmiendo. Le dice a Pedro, ¿no pudieron mantenerse despierto conmigo ni 1 hora? 1 hora conmigo, ¿no se pudieron mantener? Los que hacía poco habían asegurado que estaban dispuestos a dar la vida por él, no pudieron mantenerse despiertos. Pero ¿quién de ustedes puede arrojar la primera piedra contra los discípulos? ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos cuando Él más nos necesitó? Además, ellos tenían el cansancio del ajetreo de todo el día. Habían preparado la cena y estuvieron desde temprano. Y sin duda, ese ajetreo hizo mella en las fuerzas de los discípulos. Pero Jesús sabe que ellos también se van a enfrentar a difíciles momentos. Y les dice que estén alertas, que oren, que no caigan en tentación. Porque ellos van a enfrentar una tentación no menor. Se les avecina algo difícil de enfrentar. Van a tener que tomar la decisión si salen huyendo, arrancando o le negarán. A punto de morir, sabe que ellos van a ser testigos. La pregunta es si ellos seguirán creyendo. Cuando Pedro dice, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no te lo reveló carne ni sangre, fue la respuesta de Jesús. Viene la tentación para saber si esa palabra la seguirá manteniendo Pedro en su boca y en su corazón. ¿A quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida eterna? La tentación será fuerte, puesto que van a seguir creyendo que Jesús es el Mesías. O simplemente dirán, todo fue un engaño. Entonces, nuevamente y por segunda vez, Jesús va y coloca su rostro en tierra y vuelve a orar y a pronunciar las palabras. Esta vez la hace en un sentido distinto. Y como que ya supiera que la situación no va a ser como él le está pensando. Y él dice, bueno, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo. Es como decir, puesto que no puede pasar de mí esta copa, lo comprendo, lo entiendo, sé el silencio misterioso porque no hay respuesta para mí. Y si no puede pasar, si he de beberla, que se haga tu voluntad, hágase tu voluntad. Y oró. Y otra vez, por el momento, vuelve a los discípulos y les halla durmiendo nuevamente. Es lamentable. Muchos cristianos actúan como si estuvieran totalmente adormecidos, adormilados, profundamente. Cuando llega el momento del servicio, de estar alerta para con tu Señor. Y por tercera vez, vuelve, dice el Evangelio, a su lugar solitario. Las olas esta vez surgen más grandes, más feroces, más fuertes, con mayor fiereza. Y los sacuden muy fuerte. Y parece que se hunde. Y la pregunta es,
insistir tanto, Jesús? ¿Por qué ir y orar 3 veces para lo mismo? ¿Trataba acaso Jesús de abandonar su misión? ¿De no seguir adelante con la tarea? No. Jesús en el huerto de la agonía nos muestra su temor. Tiene temores, tiene angustias, hay aflicciones. Pero, ¿de qué? ¿De qué tiene temor? ¿Qué es lo que provoca en él tanta angustia? ¿Temor a la muerte? La cruz es una muerte horrenda, sin duda. Pero otros antes que Jesús habían sido crucificados también. Y otros después de él también fueron crucificados. Es una muerte que duraba días. Las personas estaban días, gota a gota, hasta que dejaban de existir sin poder ya respirar en una cruz. Jesús estuvo 6 horas. Había otros que duraban días, como les digo. Incluso, para acelerar la muerte de muchos, le provocaban un shock quebrando sus piernas con un mazo. Con eso, al quebrar, imagínate el dolor tremendo de días, quiebran sus piernas para provocar ese shock y morir definitivamente. Eso fue lo que hicieron con los 2 delincuentes que estaban al lado de Jesús. Con él no fue necesario, murió antes. ¿Tenían miedo a eso? Sin duda que no. Barclay cuenta que en una ocasión en la historia de la vida de un reformador escocés llamado Richard Cameron, a Richard Cameron le cortaron las manos y la cabeza. Es fuerte, sé la imagen, pero cosas como esas horrendas sucedieron. Y le cortaron las manos y la cabeza y se las llevaron al padre de Richard, que estaba prisionero también por la misma causa, por la reforma. Y su enemigo se las muestra al padre de Richard Cameron y le dice: ¿las reconoce? ¿Sabe de quiénes son? Oh, el padre de Richard toma la cabeza, toma las manos y dice: sí las reconozco, son de mi amado hijo. Pero agrega algo sorprendente. Dice: buena es la voluntad del Señor, que no puede hacernos mal ni a mí, ni a los míos, sino que Él ha hecho el bien y la misericordia que me seguirán todos los días. Y cita el Salmo: todos los días de nuestra vida. Mira, testimonios como ellos que dieron, que el martirio sufrieron para con el Señor, hay muchos. Y nuestro Señor claramente no fue menos. ¿Temor a la muerte? Entonces no. Él siempre supo que la muerte era su camino. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada, no estaba producida por el temor a la muerte física, sino por lo que esta muerte iba a significar para Él. ¿Qué cosa? Pablo nos lo revela. Pablo nos enseña. Presta atención. La Biblia dice lo siguiente, y fue revelado por el Espíritu de Dios al apóstol Pablo lo que ocurrió en ese momento. Al que no conoció, dice Pablo en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. ¿Me escuchó? Anótalo, escríbelo. No te olvides de esto, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por ti, por mí. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esta es una agonía peor que la muerte, porque tenía que cargar los pecados de toda la humanidad. La copa que Jesús no quería beber era esta separación total que se iba a provocar, que se produciría entre Él y su Padre en la cruz. El Hijo de Dios, que no tenía pecado, llevaría sobre sí nuestros pecados.
Y esto que pareciera ser tan sencillo nombrarlo, no lo es, créemelo. La carga del pecado sobre Jesús fue algo más allá de lo que siquiera pudiéramos nosotros imaginar. A partir de ese momento, comenzaba a separarse de su Padre, como a cada instante se le arrancaba un pedazo de su Padre. ¿Para qué? Para que fuéramos salvos. Comenzaba a sentir el peso del pecado de toda la humanidad sobre sí. El pecado cometido en todo tiempo. Los pecados cometidos en el pasado. Todas las atrocidades antes de Jesús. Todas aquellas guerras, todas aquellas muertes. Todos aquellos fratricidios. Partiendo aún desde la muerte de Abel. Desde esa muerte serante, todos esos pecados cometidos, el pecado cometido por Adán, el cometido por Eva, por cada uno de ellos, por cada pecado antes de Jesús, vino sobre él por cada pecado presente, por lo que estaba haciendo allí el mismo Judas entregándolo. Allí ese pecado de traición estaba también sobre él, por los pecados que ocurrirían en el futuro. Mira, por cada asesinato, por cada mentira, por cada genocidio, cuánto niño muerto, o por cada orgullo, por cada robo, por cada traición, por cada idolatría, por cada lujuria, por cada una de las mujeres violadas, por cada uno de los niños maltratados, por cada una de las personas hoy día, en nuestro día, aquí en nuestro país, sufriendo la injusticia, por cada una de esas cosas están y recaen sobre Jesús. Por cada vez que tú faltaste, por cada vez que alguien te hirió, por cada vez que alguien te hizo daño, allí está en la vida de Jesús. Por cada atrocidad cometida por el hombre, por la mujer, allí está. No simplemente está sobre él, sino fue hecho pecado, como si él mismo los hubiera cometido, como si él fuera el violador, como si él fuera el asesino, como si él fuera el traidor, como si él mismo, alguien que nunca siquiera dijo una mentira. ¿Te lo puedes imaginar? Alguien que nunca pecó sintió ser él mismo, la esencia horrenda, fétida del pecado. Es una lucha como nunca antes se dio ni se dará. Y como tal, me gusta como dice Spurgeon, esto es una lucha y se necesitan dos para luchar. Es como que si las fuerzas del infierno, Satanás y todos sus secuaces, es como que si Satanás, el diablo, hubiese dicho y hubiese llamado a todas sus huestes y legiones y hubiese encargado aún a todos los demonios, por más pequeños y débiles que fueran, dejen tranquilo a cualquier ser humano, dejen tranquilo a cualquier persona, donde ustedes estén haciendo maldades, donde ustedes estén incentivando a la maldad, al daño, donde ustedes estén incentivando y motivando al pecado. No, dejen todo eso y vénganse todos aquí al huerto del Edén y vamos todo contra el Hijo de Dios, vamos todo contra el Nazareno, vamos todos contra él, toda la fuerza del mal. El infierno se levantó con fiereza sobre Jesús y allí estuvo. Es por eso que el Evangelio menciona que en ese instante vino un ángel a poder fortalecerlo. El ángel vino a fortalecerlo, le apareció un ángel del cielo. Yo no sé, no puedo asegurarlo si el ángel logró fortalecerlo o no, si Jesús dejó que sea fortalecido por ese ángel o no. No por orgullo, obviamente que no. No por soberbia, claramente que no. No hay registro, no hay palabra del ángel, no hay palabra de Jesús para con el ángel, no hay una conversación. Es que me parece a mí imaginar al mismo Moisés cuando Dios le dice: mira, Moisés, enviaré un ángel y este irá delante de ti. Y Moisés dijo: no quiero un ángel, no deseo un ángel. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Me parece escuchar al Hijo de Dios, a Jesucristo, diciendo: no quiero un ángel. No es posible, el ángel no puede calmarme, el ángel no puede traer sosiego, no puede liberarme de esta agonía. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él quiere solo la voz de su Abba, de su Padre, de su Padre cercano. Quiere la voz de su Padre, pero el cielo está cerrado en silencio para él. El que respondió a las necesidades de todos
Hoy sus necesidades no están siendo respondidas por su Padre. Entonces dice el libro del Evangelio, se mete en la oración de una mayor fuerza. Dice, ora más ardientemente. Tanto así que su sudor fue como si fueran grandes gotas, literalmente como coágulos de sangre que caían sobre la tierra. Entonces su oración la hizo más intensa, la hizo más fuerte, con mayor profundidad, allí con mayor entrega. Tanto así, dice el Evangelio de Lucas, que su sudor fueron como grandes gotas de sangre. El sudor de sangre es un fenómeno natural. Y no solo posible, sino que esto ha ocurrido. Es conocido. Se le llama y se le conoce con el nombre de hematidrosis. La hematidrosis, que fue lo que escribió Lucas, que precisamente es médico de profesión. Y es el único que revela esto. Recuerden que la naturaleza de Jesús está siendo atacada. Y la naturaleza de Jesús está sintiendo el pecado, alguien que nunca ha cometido pecado. Y allí está, en esa tensión, en esa fiereza de ataque, donde Él siente internamente esta lucha. Él siente esta presión sobre sí. Así que no es difícil entender. A veces estornudamos un poco, hacemos una mala fuerza y tenemos derrames en nuestros ojos y sale la sangre en nuestros ojos. O a veces incluso un poco de sol y se destapan nuestras narices en sangre. Ahí está Jesús con su sudor, ensangrentada su rostro, su cara. Eso ha ocurrido con muchas personas sometidas a esa presión. Entonces los vasos capilares, dicen los entendidos, se abren y revientan y el sudor se confunde con la sangre y se juntan. Y ahí están cayendo al huerto de Getsemaní por Jesús. Y una vez más, el grito en los labios de Jesús: si tiene que ser así, si no hay forma en que esta copa no pueda ser bebida por mí, hágase tu voluntad. Y todo allí pareciera que se apaciguó. La amargura de la muerte ya pasó. Al final de su lucha, entonces Él vuelve a sus discípulos y los halla todavía durmiendo y les dice: basta, se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Y mientras hablaba, apareció Judas con una turba para prenderle. Jesús estaba en extrema agonía, pero Él no cedió, no renunció. Siguió adelante. Siguió adelante con su misión. No dio pie atrás. Mientras oraba, Jesús estaba consciente del costo, del precio que significaba hacer la voluntad de su Padre. Pero oró: que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Hágase tu voluntad. Uno puede decir la frase hágase tu voluntad de varias formas, de varias maneras. Puede decir hágase tu voluntad porque estás simplemente rendido, porque te das cuenta de que no hay forma, porque alguien se opuso, se fue toda esperanza, alguien mayor a ti, en total resignación. Puedes decir hágase tu voluntad, pero tu Señor, mi Señor, no fue esa la expresión. No fue simplemente por una pérdida de esperanza. No fue simplemente por una resignación. No, no fue por eso. No fue por impotencia. No fue por eso. Él lo hace en total seguridad y en total confianza. Él escoge, escúchame, escoge sufrir. Aceptó morir. Ese es el gran resultado del Getsemaní. Él aceptó esa voluntad de morir, para que luego al día siguiente pueda decir: terminé, consumado es. Es el gran grito que resonará desde la cruz. Por eso
tú que me escuchas. Por eso, iglesia. Por eso, hombre, mujer, niño, niña, anciano. Por eso cargó nuestra maldición, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos llenos de sus bendiciones. Cargó en la maldición para que tú seas bendecido. Por eso sufrió la agonía en el huerto. Por eso en la cruz se humilló. Y en esa angustia indecible, inenarrable del dolor, del sufrimiento, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él lo sufre para que tú nunca pudieras ser abandonado, para que pudiese ser aceptado y jamás sentirte abandonado de Dios. Estuvo solo para que tú y yo nunca estemos solos. Se llevó el pecado y fue pecado para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Nunca el ser humano podrá decir estoy solo, porque Jesús estuvo solo por él. Porque Jesús decidió morir y sufrir por él. Padre, jamás entenderemos cabalmente lo que pasó por el corazón y la mente y los pensamientos de tu Hijo. Lo dejaste a Él sin respuesta. Lo dejaste a Él sin posibilidad de llegar a la cruz sin separarse de ti. Nunca antes habían estado separados. Nunca antes Él se sintió solo. Desde la eternidad estuvo junto a ti. Pero en el huerto, en la agonía, te pidió si era posible que no lo dejaras, que pudiera beber esa brutal, esa angustiosa copa, estando tú a su lado. Pero no fue posible, porque tú no habitarás donde está el pecado, y Él fue hecho pecado, y allí lo escogió, lo decidió, y decidió llevar toda esa inmundicia, toda esa aberración, cada muerte, cada sufrimiento, cada lágrima, cada gemir, cada herida, la llevó Él mismo. Fue hecho pecado para que nosotros, la humanidad, fuésemos libres. Y fue castigado por mí y castigado por toda la humanidad. En toda la historia, pasado, presente y futuro. Señor, que el hombre hoy entienda el gran sacrificio de Jesús que aceptó solo por amor. Bendiciones del Eterno para ti.